Luciano Spalletti experimenta, Luciano Spalletti cambia. La Juve tiene una carrera contra el tiempo para cambiar desde ese 3-4-2-1 hacia un 4-2-3-1, un 4-3-3 más parecido a lo que quiere Luciano Spalletti. Bien, en el video de hoy vamos a comentar un poco al respecto de estos cambios que se han venido preparando, que han venido alimentándose en estos días de parón y que le han venido muy bien a la Juventus para seguir entrenando y practicando un cambio de sistema que era más que claro y que era algo que el equipo pedía a voces, visto la conformación de plantilla que tiene. Los hombres clave, algunos inventos de Luciano Spalletti y las certezas, sobre todo esos hombres y las alternativas con las que cuenta para este cambio de sistema. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, a los que no se han inscrito, suscríbanse caballeros, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para así puedan estar siempre actualizados con los videos que publicamos. Bien, vamos a la situación de la Juventus. La Juventus tiene una tarea complicada y es la de recuperar posiciones de Champions, que sí, puede parecer sencillo porque está ahí cerquita de ese cuarto puesto, pero ¿qué sucede? Que en esa acceder a la Champions viene también dada por un cambio de sistema que vista lo que ha venido haciendo el equipo desde final de la temporada pasada con la salida de Thiago Motta y la llegada de Igor Tudor hasta inicios de esta temporada cuando simplemente no funcionaba nada, no se antoja muy fácil. ¿Por qué? Porque muchos pueden pensar que es fácil pasar de un 3-4-2-1 a un 4-3-3, sí, o a un 4-2-3-1. Al final se cambian solo las posiciones, los jugadores ya los tienen. Sí, quizás alguno puede pensarlo, pero no es tan fácil como se dice. ¿Por qué? Porque hay jugadores que tienen que cambiar no solo la posición, sino el rol y los movimientos que le pide el entrenador. Hay muchos jugadores que tendrán que ser adaptados de estar acostumbrados a jugar en una defensa de tres, sobre todo con las consiguientes ayudas defensivas, a jugar en una defensa de cuatro un poco más abierto, con mucho más riesgo, sobre todo en la parte defensiva, ¿ok? Porque el sistema de Luciano Spalletti sí se conoce que va muy bien al ataque, pero como todo sistema que va al ataque, concede mucho atrás. Por lo que no es solo el tema de mejorar en ataque, sino también de mantenerse compactos en defensa. Y vamos a comentar un poco de eso en los minutos que siguen. Bien, Luciano Spalletti ya sabemos que no es como buen entrenador que es y de carrera de un entrenador de experiencia, no es uno que viene y trata de cambiar todo al 100% enseguida para buscar plasmar la Juventus a su imagen y semejanza. No, porque sabe que estos cambios van realizados de manera paulatina y sin incidir tanto en el sistema de juego para no crear confusión a los jugadores. Y eso es lo que ha hecho porque desde su llegada a la Juventus se han venido viendo cambios tácticos pequeños, cambios que a primera vista no parece que influyan tanto en el juego del equipo, pero que sí, que es por ahí por donde se inician los cambios grandes. Se van haciendo pequeños cambios en el rol de algunos jugadores, en los movimientos de algunos jugadores y sobre todo en las áreas por donde se desarrolla el juego de ataque y también de defensa. Ahora, ¿qué ha hecho Luciano Spalletti? Bien, se ha visto cómo se ha puesto a trabajar con el material técnico y humano con el que tiene a disposición, porque ya sabemos que esta Juventus quizás le falta un poco de calidad en el centro del campo, pero le sobra bastante calidad en ataque.
por lo que Luciano Spalletti está tratando de equilibrar un poco más el equipo, está tratando de crear un equipo más compacto y sobre todo que pueda ser capaz de no solo de dominar el balón, sino también de trabajar más en espacios reducidos, de trabajar más y mejor, de ser más eficientes y eficaces en espacios reducidos, porque ya sabemos que a la Juventus la mayor parte de equipos aquí en Italia no le juegan de tú a tú. O sea, le preparan un buen autobús y atacar contra una defensa bien posicionada no es nunca fácil y lo vemos a diario en la mayor parte de equipos que practican el estilo de juego ofensivo. Bien, ahora, ¿qué le toca a Luciano Spalletti? Es esto. Ya él ha hablado en sus conferencias de prensa ha hablado mucho de la falta, de la poca calidad que ha visto en el equipo en cuanto al trabajo en espacios reducidos, en cuanto a los pases al primer toque, en cuanto a saltar, a regatear al defensa. Desde su punto de vista, hay poca calidad en el equipo para resolver acciones individualmente, dejando de lado la capacidad que puede tener Gildis, la capacidad que puede tener Concienzao, pero de ahí en fuera podemos ver que quizás Kefren Turan puede saltar las líneas defensivas con esa gran zancada que tiene y la potencia que tiene en las piernas, ok. Pero de ahí en fuera hay muy poca capacidad para desequilibrar en la Juventus, sobre todo en el centro del campo, y esto es algo con lo que ha venido trabajando Luciano Spalletti. Inevitablemente, sin poder mirar al mercado, a esta próxima ventana de invierno, donde se antoja muy difícil o prácticamente imposible que se pueda ver o llevar a cabo otra revolución en la plantilla de la Juventus como la que vimos en verano. Por lo que modificaciones que puedan llegar en la ventana de invierno, pocas o ninguna, por lo que Spalletti le tocará trabajar desde ahora hasta final de temporada con lo que tiene a disposición y sobre todo tratar de cumplir el objetivo que ya hemos visto en su presentación, no es otro que alcanzar los 4 primeros para clasificarse para la Champions League, que creo que es un objetivo bastante realista para nuestra Juventus, aunque si nosotros como aficionados queremos siempre ver ganar al equipo, pero sinceramente no es el momento de construir, es el momento de... Bueno, ya en otros videos he hablado del tema, que creo que haya quedado bastante claro, pero me gusta siempre recalcarlo, sobre todo a todos los aficionados de la Juventus que me están escuchando y que se tienen a bien pasar por el canal, porque sí, algún aficionado del Milan, algún aficionado del Inter puede decir, ah, sí, que si ustedes son unos perdedores, que no, 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 caballero, no se dejen intimidar, no se dejen, digamos, manipular por lo que puedan decir otras personas que no buscan el bien del club, que no buscan el bien de nuestra Juventus, porque nosotros tenemos que tener paciencia y sobre todo acompañar a Luciano Spalletti en este viaje en busca de un proyecto que yo espero que finalmente sea un proyecto por un largo periodo, un proyecto que no solo nos traiga resultados, sino nos traiga buen juego, porque eso es lo que le pido a la Juventus. Al margen de los resultados, buen juego. Porque un equipo que juega bien, un equipo que juega como equipo en el largo periodo, tendrá siempre la tendencia a vencer, a ganar títulos. Ok, vamos a seguir con el video porque ya este paréntesis ha durado un poco demasiado. Bien, ahora en esta fecha FIFA, Spalletti ha iniciado a probar en los entrenamientos ese tan añorado paso, un cambio desde el 3-4-2-1, o sea, desde la línea de 3 de defensa hacia la línea de 4. Y para hablar de esto no se puede sino iniciar desde los centrales, donde Bremer parte como punto fijo y también recordar que es Bremer el que con su lesión no ha podido estar todavía a disposición ni como jugador
como titular, ni siquiera en los entrenamientos con Spalletti, por lo que Spalletti está valorando otras alternativas, que es el caso de Kalulu, que normalmente jugaba en la defensa 3, pero ahora si se pasa, en el caso de pasar a una defensa, a una línea de 4, entonces Kalulu pasaría a ser uno de los defensas centrales del equipo. La otra opción en espera del regreso de Bremer sería Gatti, que por el momento se ve con cartas por delante de Rugani, por lo que la pareja se antoja sería Kalulu e Gatti como defensas centrales de la Juventus, al menos hasta el regreso de Bremer. Luego está también, no nos podemos olvidar de Joyce Kelly, que está ahora entre algodones por esas molestias, esa lesión que ha tenido, pero ya se espera que luego de esta fecha FIFA, de este parón por selecciones, entonces se pueda reincorporar y al menos estar entre los convocados para ese partido del próximo fin de semana contra la Florentina. En la banda izquierda, bien, Spalletti ha encontrado un jugador que con Tudor había disputado muy pocos minutos, con Tudor había estado mucho más tiempo en el banco de suplentes, que es Kostic, que ha encontrado muchos más minutos que con la lesión de Cabal, ha visto cómo su minutaje ha llegado hasta 168 minutos, mientras que con Tudor había jugado solo 63 minutos. Ahora, el caso de Kostic es muy importante porque Spalletti le ha dado la confianza que necesitaba, incluso con el gol que marca contra Cremonese, le da un poco más de confianza, y aunque contra el Torino en el derby volvió a estar en el banco de suplentes, ya Spalletti ha entendido, ha visto cómo puede contar con Kostic como una alternativa, un jugador que es bastante válido para un estilo de juego un poco más ofensivo. Luego siempre en esa misma banda izquierda está Cambiaso, que bien, Cambiaso hay que poco que hablar, un jugador que puede jugar sea por la banda izquierda que por la banda derecha, y que ya Spalletti habría, digamos, contado con él como jugador cuando fue también entrenador del Inter, si no recuerdo mal. Y también ya había hablado muy bien, había tenido muy buenas palabras de elogio con Cambiaso, diciendo que es un jugador que ve el campo no solo en modo vertical y horizontal, sino también en modo circular. Quiere decir que es un jugador que ve el campo en una manera diferente, es un todocampista, una vista periférica. Y eso es un elogio y unas cualidades que con Cambiaso se pueden aprovechar muy bien en el juego, no solo en el juego ofensivo, sino también en la parte de, digamos, de construcción desde abajo, en la parte donde el equipo tiene que crear jugadas delante de defensas bastante cerradas. Bien, pasamos al centro del campo. En el centro del campo hay hombres claves que digamos que quizás no son los jugadores que queremos ver nosotros como aficionados de la Juventus en un centro del campo de la Juventus, ¿ok? Quizás el mismo Spalletti quisiera poder contar con algún jugador que pudiera alzar el nivel de toque y de juego del equipo. Pero bien, los que tiene, que son con los que tendrás que trabajar, el capitán Locatelli, que quizás no es digamos, el playmaker ideal para el estilo de juego de Luciano Spalletti, porque no es un jugador con un buen pie, no es un jugador con habilidades técnicas reconocibles o deslumbrantes, pero es un jugador que mal que bien generalmente cumple con su función. Es un jugador, digamos, de reparto, un jugador que por el momento cumple, y eso es con lo que nos tenemos que quedar, con la parte positiva, recuerden.
También tenemos a Turán, que yo creo que es el único de este reparto del centro del campo que podría ser titular en una Juventus como la queremos todos nosotros. Sí, porque Turán no solo tiene esa capacidad de defensiva, sino esa zancada y ese ataque al espacio o conduciendo el balón o en conducción que le permite romper líneas rivales y llevar el balón rápidamente de manera vertical hacia, digamos, tres cuartos de cancha en ataque. Luego de Turán, bien, está de nuevo Koopmeiners. Y nos encontramos de nuevo a Koopmeiners en el centro del campo, pero bien, esta ya es más una necesidad que una consecuencia de la necesidad que tiene la Juventus en el centro del campo. Y con Koopmeiners, bien, hay poco que decir. Ya vimos cómo Spalletti, mientras ha estado esta línea de tres, ha optado por retrocederlo hacia la defensa en busca de haber una mejor salida de juego, sobre todo más seguridad en la salida de juego, y se ha visto un mejor Koopmeiners de lo que hemos visto en el año y medio anterior, desde Thiago Motta hasta ahora, quizás porque se le ha quitado responsabilidad en ataque, quizás porque se ha sentido más libre de ser Koopmeiners sin tener que demostrar que hacer goles y que convertirse en el Koopmeiners del Atalanta. Y sí, se ha visto un mejor jugador, pero bueno, hay que recordar también que si se cambia a una línea de 4, Koopmeiners no tiene posición, no tiene esa oportunidad, al menos de momento no tiene oportunidad de jugar en defensa, por lo que tendría que pasar a jugar otra vez más en el centro del campo, donde hemos visto que desde mi punto de vista tiene dos pies de madera. Es un jugador con dos pies de madera, porque es un jugador que en el centro del campo yo no lo veo porque no es un jugador que tiene toque, no es un jugador que tiene pase en profundidad, no es un jugador que ni siquiera es un jugador que defiende. Ya me he quejado bastante de Koopmeiners, que lo compramos por 60 millones. Mira, yo me llevo las manos a la cabeza todavía, pero bueno. Está Koopmeiners, pero también hay otro jugador que podría ser clave en este cambio de sistema, y es Miretti. Ya vimos cómo Spalletti lo ha utilizado incluso en la posición de Locatelli como playmaker, lo ha utilizado para dar salida al juego, para mantener la posesión y el toque en el centro del campo, porque es un jugador que tiene, digamos, sin ser deslumbrante, sin tener capacidad top, pero es un jugador que se desenvuelve bien y que, como se dice en italiano, se la acaba con el balón en los pies. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Miretti? Miretti viene de una lesión. Miretti tiene pocos minutos en las piernas, jugó en la Champions y digamos que se dedicó mucho más a la fase de creación de juego, a la fase digamos, de posesión de balón, que sobre todo en la parte del ataque, donde lo hemos visto digamos, en otras etapas con otros entrenadores. Bien, con Miretti ya Spalletti tendrá que decidir si podría ser o no una alternativa como playmaker, como ese mediocampista, como el Locatelli. No Locatelli, sino lo que se le pide a Locatelli es un jugador que dirija el juego, que dirija al equipo y dirija la creación y la construcción del juego desde el centro del campo hasta llegar a los defensores, a los atacantes. Más allá de todas estas valoraciones, el reparto del centro del campo, más sobre todo de esta posición de playmaker, esta posición de mediocampista central, está bastante lleno por la presencia incluso también de McKennie, que por el momento continuará a vestir los paños del jugador Jolly, el jugador que se mueve en diferentes posiciones, incluso pudiendo incorporarse desde el centro del campo. Sí, podría partir desde el centro del campo, pero incluso incorporarse también a tres cuartos de campo, porque ya sabemos que tiene mucha presencia
en ataque, se mueve bien no solo en tres cuartos de campo, sino también en el área de penal. Y todo esto sin olvidarse de Atsic. Sí, porque hasta el momento ha sido utilizado a pequeñas dosis de minutos con Spalletti, pero es un jugador sobre todo que por el momento lo hemos visto sustituyendo a los centrocampistas, pero también recordemos que tiene la capacidad para jugar también en el ataque, por lo que puede avanzar en caso de un cambio de sistema. Bien, en el ataque la cosa está un poco más clara, aunque sí hay una pequeña duda. Ahora, la parte clara es el discurso, la parte de los extremos. Los extremos en el caso de un 4-3-3, ya sabemos que Yildiz y Concienzao están bien definidos como extremo izquierdo y extremo derecho. Pero hay que tener muy en cuenta a Zegrova. Don Zegrova que ya vemos que no está en una condición física que le permita disputar muchos minutos, no está en una condición física que le permita, digamos, esforzarse más de lo que hemos visto hasta el momento, que es bien poco, porque ya sabemos que es un jugador que llegó lesionado a la Juventus, fruto de una pubalgia que lo mantuvo lejos de los terrenos de juego por alrededor de 9 meses, sin jugar, sin entrenar. Eso es algo muy a tener en cuenta. Ya escuchamos a Igor Tudor en una de sus últimas conferencias de prensa hablando de la baja forma física que tiene el jugador, que no es culpa del jugador, ¿ok? Es culpa de el tiempo que ha tenido y que ha estado de baja, el tiempo que ha estado parado, detenido sin poder jugar, sin poder entrenar. Es un jugador que, a palabras de Igor Tudor, bastaba que se esforzaba un poquito más de lo que podía y se rompía. Por lo que digamos que hay que llevarlo con mucha calma. Sus dudas en su calidad no hay ninguna. En los pocos minutos que lo hemos visto sobre el terreno de juego, hemos visto un caño, hemos visto regates, hemos visto muchas muestras de una calidad distintiva, que desde mi punto de vista, si el jugador logra regresar a su mejor forma, creo que podría ser incluso ganar, no solo luchar el puesto con Concienzado, sino incluso ganárselo, porque creo que Segrova está mucho más preparado para dirigir el juego, para, digamos, no es solo un jugador desequilibrante, es un jugador creativo, es un jugador que ve el juego de la misma manera que lo ve Yildiz, por lo que se me antoja con estos dos jugadores en los extremos una Juventus mucho más vistosa de lo que hemos visto hasta el momento. Luego, en ataque, en ese delantero centro, por el momento, con un 4-3-3 partiría, desde mi punto de vista, Vlahovic con ventaja. Luego hay que recordar que Spalletti también ha hablado de que se puede jugar incluso con dos puntas, por lo que Openda pasaría a ser, a palabras de Spalletti, ese prima punta, segunda punta, por lo que podría compartir incluso reparto con Vlahovic en alguna oportunidad. Dependerá siempre del rival, dependerá siempre de la estrategia y de la preparación de partido que haga el entrenador. Luego está el caso de Jonathan David, que llegó como un fichaje, digamos, alucinante este verano. Llegó gratis a la Juventus con esos 12 millones de bonus y los 6 millones de contrato que tiene al año. Eso es, desde mi punto de vista, demasiado para un jugador que, desde el punto de vista del entrenador, es un jugador que, voy a decir las palabras justas, que las tengo aquí. Jonathan David no es una primera opción. Es un jugador para aquellos minutos, allí donde los equipos adversarios se cierran. Esto son palabras de Spalletti, por lo que podemos ver o darnos cuenta que Jonathan David parte en desventaja en comparación con con los otros dos compañeros de reparto.
porque vemos que desde el punto de vista de Spalletti, Jonathan David es más un jugador para jugar en el segundo tiempo, con equipos con defensas ya más cansadas, con, digamos, con muchos más espacios de los que puede haber en la primera hora de juego. ¿Qué sucederá? Bien, esto lo tendrá que valorar el entrenador. Yo he hecho este pequeño análisis de los posibles cambios que puede tener la Juventus a partir de este parón de selecciones. Puede ser que se siga todavía con la defensa a 3, esperando terminar el año así y tratando de mantener un equilibrio necesario para seguir obteniendo buenos resultados. Y luego a inicios de año ya se haga el cambio. O quizás ya lo veremos desde el próximo partido, creo que es el próximo sábado a las 6 de la tarde en horario de Italia contra Fiorentina, que es un partido, la Fiorentina que no está en un buen momento, pero bien, ya hablaremos de eso en esta semana que entra, haremos una mini previa del partido. Yo lo dejo aquí, déjenme saber sus impresiones en la caja de comentarios, díganme si les convencen estos cambios, si el regreso de Koopmeiners al centro del campo desde su punto de vista es necesario o quizás no. Vamos a ver qué, díganme, déjenme saber qué piensan. Nos vemos en próximos videos.